Seguimos con el estudio de las partes o cleros. Si nosotros quisiésemos una información de la fortuna, utilizando la parte de la fortuna que es la más usada por la astrología incluso actual, no iríamos pues a las partes o a la parte de la fortuna, sino a la casa segunda y a todas sus conexiones. Y si necesitamos información del camino espiritual místico de una persona o de su realización interior, iríamos a extraer la información de la casa novena y la casa octava y todos los elementos técnicos que están ligados a la interpretación astrológica, o a la salud por regir la casa sexta, o a los asuntos económicos si rige la casa segunda, es decir, si es regente de la casa segunda. Asimismo, Saturno también puede significar otras cosas en acuerdo a sus regencias en una carta astral y no necesariamente al padre. Por eso ese aspecto de nocturno diurno es solo una clasificación general, polarizada de los agentes cósmicos, pero no aplicable en una interpretación porque es más de acuerdo a una determinación local, que es importante y decisivo. Así también podemos tomar las palabras de Epaisto de Tebas, que dice que se debe contar 8 desde la parte correspondiente, por ejemplo, de los hermanos. Miren, este consejo es una receta de la antigüedad, que debe quedar solo como primeros intentos de una interpretación más profunda, es decir, solamente prolegómenos de una investigación astrológica, pero nada más. Las partes son simplificaciones de cálculos más sofisticados, que han sido adoptados por un pueblo poco preparado, por una población astrológica con poco conocimiento y que necesitaba abordar una carta sin mucho profesionalismo. Eso lo entendemos, pero eso es el pasado. Y eso no implica un valor ancestral que debiera tomarse. Al contrario, los avances actuales van a darle una trascendencia a aquellos inicios de la interpretación astrológica. Las partes contienen aspectos más profundos expresados y expresando un conocimiento más completo, una visión más coherente en el saber astrológico que son las direcciones astrológicas. Si bien es cierto que la visión del astrólogo antiguo, sea helenístico, sea romano, sea babilónico, difiere de la visión astrológica actual, es porque entre ambos hay pues una evolución. Como todo conocimiento en el saber universal, que evoluciona, la visión del cosmos es más completa y se acerca más a lo real. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la concepción del átomo o en el manejo de las matemáticas, en la diferencia de los instrumentos como el ábaco y los ordenadores pues actuales. Antes y ahora, el cielo es la expresión de una conciencia cósmica que tiene que personalizarse en un ser humano, coagularse la esencia en un individuo, bajo el principio de la unidad alternante y sincrónica, cuya causalidad es simple en su origen, pero es compleja en sus efectos. Es que la visión del astrólogo helénico sobre los planetas o sobre los mecanismos del cosmos en relación al hombre y a su destino, expresada en sus oráculos, sea ya desde la visión ptolomeica o de Bethune Valens u otro astrólogo, siempre están enmarcados en buscar la esencia de los símbolos y principalmente de los símbolos cósmicos, particularizados en porciones pues personales que son los seres vivos. Esta porción, yo le llamaría cleros, no está dirigida solamente al concepto reducido de una parte y a sus fórmulas, sino creo que está dirigido también a una parte coagulada del cosmos, un instante espacio-temporal llamado cosmograma. Es un cleros, una porción del universo, del tiempo y del espacio coagulado en un ser humano, en un cosmograma o en una carta astral, cuya constitución se usan pues los planetas, los signos, los ángulos, las casas, etc. Tomaremos un poco también lo que nos dice Pablo de Alejandrino. Dice que
ya que en la totalidad es tomada a cargo por el Sol y la Luna, y ya que ningún ser en todo el cosmos es engendrado separado de la maestría de tales astros. Esta acepción no justifica tomar a las luminarias como significadores universales. Y más aún, tomarlo para eventos particulares como por ejemplo el destino de las personas, de los seres humanos, ni tampoco para aplicar la técnica de las casas derivadas y ubicar la posición del Sol o la Luna como un nuevo ascendente. Porque creo que hay que comprender que el Sol y la Luna son puntos planetarios en el universo humano. Sabemos que es una estrella y el otro es un satélite. Pero son puntos psicoplanetarios en el universo humano, con el mismo valor de los demás puntos planetarios. Porque todas son fuerzas psicobiológicas que se reflejan en los planetas del sistema solar. Y es poco congruente lo que dice Vettius Valens en su segundo libro de la antología, porque él otorga una importancia al lugar de la adquisición, o también a la casa onceava, desde la parte de la fortuna. Ya sabemos que la casa onceava no tiene información esencial sobre las adquisiciones, que sí lo tiene la casa segunda. Estas y otras especulaciones fantasiosas de una astrología que realmente se aleja del contexto integral y completo. También podemos comentar lo que menciona Vettius Valens en el libro cuarto y séptimo de su antología. Usa el concepto de cronocratores, que son el uso de los planetas en sucesión y los enlaza a los tiempos, a los periodos, a los años de la vida del individuo, rigiéndolo así por periodos. Pero hay que tomar en cuenta que esta forma es simbólica, basada en secuencias simbólicas de cada año, para cada día y hasta para cada hora, pero no en tiempo real como son los ciclos de los planetas y sus ritmos de acuerdo a la fecha de nacimiento de un ser humano. Vettius Valens usa también las partes de la fórmula y del espíritu para formar otro cleros. Esto, por ejemplo, lo estudió y lo expuso bien Eduardo Gramaglia, astrólogo argentino, me parece, en un congreso de GEA, si mal no recuerdo, en el 2004, que aplicando la fórmula encuentra la diferencia de arco entre ambos y esto lo adiciona al ascendente, como hemos hablado. Y el resultado de esta adición, de esta sumatoria, donde se encuentra es el nuevo cleros de la base. Hace girar un cleros y de este cleros vuelve a hacerlo girar y saca pues otro aspecto para una interpretación. Veamos, si desde ya un cleros o parte es un factor en el tiempo, es decir, una dirección, resultado de un movimiento, de un promisor o significador, quedaría una predicción. Ahora, direccionar la dirección es matemáticamente posible, pero cualitativamente es una iatrogenia astrológica. No tiene sentido. Es una exageración y deformación de los principios astrológicos. Usar las partes también para las revoluciones solares, sinastrías, etc. También es una iatrogenia astrológica, puesto que la parte astrológica, al no ser un elemento estático de la carta natal, ¿cómo se podría comparar un factor de una revolución, que es un elemento cinético, predictivo, con una parte que no es un elemento estático, puesto que es un elemento predictivo, un elemento cinético? Es una dirección primaria, en otras palabras. Ahora, en los libros o textos antiguos y los comentarios europeos posteriores, usan la fórmula de 3 factores, uno fijo y el otro móvil, y el tercero como antes y ahora no ha habido progreso en la concepción original de las partes y en su aplicación astrológica real, arqueométrica, sino solo una imaginación fragmentada y alterada de la visión de las causas iniciales. En la interpretación, por ejemplo, de Robert Sawyer, un astrólogo, menciona que debe interpretarse las partes después del análisis de la carta, en concordancia a ella. Pero yo creo que lo que desconoce es que las partes no deben usarse como un factor más de las cartas de la carta astral estática.
Otro astrólogo, Ann Parker, dice que las partes están combinadas con los puntos sensibles de la carta, pero al no ser un punto sensible de la carta astral natal, no se puede combinar. Él dice que las partes están combinadas con los puntos sensibles de la carta. Pero al no ser un punto sensible de la carta natal, las partes, no se puede combinar, ya que estas ruedas son factores temporales de los mismos puntos universales y particulares. Los antiguos dicen que la interpretación de una parte sirve para conocer cuán afortunado es o no una persona y los aspectos que recibe. Pero esta fortuna se extrae de un análisis de la casa 2 y de la casa décima. Y la parte arábiga o el cleros, al ser inexistente en una carta natal, como hemos mencionado, por concepto y enfoque, no podría ser aspectada y tener un significado aparte de los factores zodioplanetarios de una carta astral. Y también Albumazar y Bonetti nos hablan de que hay que buscar si la parte está depositada por su regente o el de la casa. Yo me pregunto, ¿cómo un planeta puede dispositar a un punto inexistente en su signo de disposición? ¿A quién dispondría si la parte es un factor temporal de los planetas y no un elemento diferente? Es como separar la imagen de su reflejo y tratar al reflejo como algo más de la vida del individuo hasta el punto de darle vida auténtica. Es una fantasía. El darle un orbe en las aspectaciones a una parte o un cleros, como lo hace Bolgin, Barrett, Davison, Masahal, Soldier y otros astrólogos, es considerar a la parte arábiga o el cleros como un factor de la carta estática. Es como aspectar a una imagen irreal, sin presencia objetiva en el instante de nacimiento. De allí pues viene toda la especulación de las 1000 partes arábigas. En realidad no habría una interpretación de la parte o cleros, ni siquiera un método, si lo consideramos a la parte como un factor más del mapa astral de la carta astrológica. Pero si hay una interpretación y leyes, sí se le considera a la parte como un factor direccional, que en realidad lo es. Por otro lado, es ilógico considerar el dispositor de una parte, porque el dispositor disposita a un cuerpo que está en un signo, pero una parte no es un cuerpo celeste, ni siquiera un punto matemático en el momento del nacimiento, ya que la parte es un punto matemático físico en movimiento. Es un cuerpo planetario en el tiempo después del nacimiento, es una dirección, está en relación a la predicción. Ahora, analizar como lo hacen los tetos antiguos y astrólogos modernos sobre los regentes de las partes arábigas con su fuerza o su debilidad, mejor dicho, un estado cósmico, también está poco comprendido ya que usan estados cósmicos incompletos y sin un criterio científico astrológico. Y este fue un tema, una ponencia presentada en el 11º Encuentro de Astrólogos en el 2007 por mi persona en Buenos Aires. Y miren, la numerosa cantidad de partes que se usa con los aforismos que les atribuyen y los métodos de interpretación hacen de las ruedas o partes o cleros una suerte de laberinto y complicación que enreda la ciencia astrológica más que llevarla al sitial que le corresponde.